Bienvenidos y bienvenidas a una charla de café más, uno de nuestros conversatorios con la Alianza Urbstic. En esta ocasión vamos a abordar el tema Red Anexi, el conocimiento del territorio y de las dinámicas urbanas a través del Atlas Nacional de España. En esta ocasión nos van a acompañar como ponentes María Hernández y Jesús González. Estará como moderadora Patricia Ramírez y comentará Francisco Cebrián. Para empezar, bueno, Patricia, te doy la palabra, este es tu espacio y bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchas gracias, Emilia. Pues es un gusto la presentación de esta red Anexi y desde el enfoque del territorio y las dinámicas urbanas. Empiezo presentando a la primera ponente, que es María Hernández Hernández, doctora en geografía por la Universidad de Alicante. Es catedrática de la misma universidad y ha desempeñado su labor docente y de investigación en el Departamento de Análisis Geográfico Regional y de Geografía Física. Su labor de investigadora, iniciada en 1994, se ha dirigido a la realización de estudios sobre estructuras agrarias, el valor cultural y la nueva funcionalidad de los paisajes culturales, agricultura y desarrollo rural, políticas de desarrollo rural y turismo, ordenamiento territorial, demanda y usos del agua y riesgos naturales. Y Jesús González, que es el colega que va a dar inicio a esta presentación, es doctor en geografía por la Universidad de Santiago de Compostela, catedrático de geografía y director de la Cátedra de Estudios Urbanos de la Universidad de las Islas Baleares. Desde enero de 2022 es presidente de la Asociación Española de Geografía. Asimismo, es presidente de la red Anexi. Las actuales líneas de investigación se centran en el estudio de procesos de urbanización a diferentes escalas, desigualdad urbana y gentrificación, y rehabilitación de destinos turísticos y centros históricos. Tiene la palabra Jesús y más adelante les voy a presentar a Francisco, que es el comentarista de esta sesión. Adelante, Jesús. Muy, muy bien, muchas gracias Patricia, muchas gracias Emilia. Bueno, y gracias a todos por la oportunidad de que nos hayáis invitado a que expliquemos durante unos minutos qué es esta red ANE 21 y cuáles son los principales resultados de aquel capítulo que ya está concluido destinado al estudio así en genérico de los espacios urbanos. Esta charla que vamos a impartir María Hernández y yo mismo, a lo mejor es un poco distinta con respecto a otras charlas de café. No se trata tanto de explicar, de analizar alguna investigación científica propiamente dicha, sino que sobre todo nos interesa explicar metodológicamente cómo se construye esta red, que es la que está diseñando y elaborando el nuevo Atlas Nacional de España. Por tanto, tiene ese doble objetivo, ¿no? Tiene un objetivo fundamentalmente metodológico, es decir, qué es esta red, cómo se ha fundamentado. Yo creo que es interesante ver cómo funciona esto por si en alguna cosa pues puede ser algunas ideas extrapolables a otros territorios. Y por otra parte, explicaremos algunos de estos resultados o algunas de estas cartografías en cuestiones urbanas. El índice de esta presentación tiene 4 puntos principales. Uno que llamamos antecedentes de la relación que hay entre diferentes instituciones para construir esta red. ¿Qué es esta red? Sería el segundo punto. El tercero, haremos un análisis, una pincelada muy rápida sobre los contenidos de la ANE 21 y luego directamente de los capítulos que ya están publicados. Nos centraremos específicamente en el tema 8, que se llama Asentamientos humanos, caracterización del crecimiento del territorio y de las dinámicas urbanas a través del Atlas Nacional de España. ¿Por qué nos fundamentaremos en esto de los publicados? Pues básicamente porque es el que analiza las ciudades y los procesos urbanos y, por tanto, está directamente relacionado con aquellos trabajos y aquellas líneas de investigación urbística. El primer punto es el que denominamos antecedentes. Vamos a ver, para entender esta red Urbistic hay que entender también lo que es la Asociación Española de Geografía, la AGE,
Y esta Asociación Española de Geografía, que es la principal asociación, sociedad científica que agrupa geógrafos en España, va a cumplir el año que viene cumple 50 años, tiene alrededor de 1.200 socios y mayoritariamente es profesorado universitario. Bueno, pues históricamente socios de la AGE o incluso a veces la propia institución tuvo algún contacto y alguna colaboración a título individual con el IGN. El IGN es el Instituto Geográfico Nacional. Es aquella institución dependiente del Ministerio de Transportes que es la encargada de elaborar toda la cartografía y todo los diferentes atlas nacional de España. Bueno, esta primera relación, más que nada a modo individual entre socios de la AGE y la propia institución, va evolucionando y en el año 2006 se firma un primer convenio, un convenio de colaboración el Instituto Geográfico Nacional y la Asociación Española de Geografía, para colaborar algunos socios en la elaboración de la cartografía del Instituto Geográfico Nacional. Esto va a llegar a un punto muy importante, que es el año 2013, cuando un profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, José Sancho, va a coordinar una primera red ANE 21 que va a estar integrada por 39 instituciones. Esta primera colaboración directa de este profesor de Alcalá de Henares, que va a ser cuando se da inicio a esta red ANE 21, va a concluir 3 años más tarde, en el 16, en la firma de un nuevo convenio. Es, digamos, la etapa más moderna o más contemporánea de esta colaboración IGN-AGE del que estamos haciendo referencia. Se firma en el año 2016 y van a ser precisamente José Sancho, porque tenía una relación histórica con el IGN muy intensa, y el presidente de la AGE del momento, el profesor Jorge Olcina, los que coordinen y los que desarrollen este convenio para que sea la propia asociación y sus asociados los que elaboren y colaboren de manera directa en la elaboración de este Atlas Nacional de España. Esto va a tener unos productos de gran interés. El primero es un atlas, el Atlas Nacional de España del año 2019, es el más reciente que hay. Un atlas que está en papel, pero también, evidentemente, se puede consultar de manera online en la propia web, y es el primer gran producto de este convenio AGE-IGN, y que va a ser un atlas de 620 páginas donde, repito, se están cartografiando aquellos elementos más importantes de la geografía española desde todos los puntos de vista. El segundo gran producto, consecuencia de este convenio AGE-IGN, es un nuevo atlas, que es el atlas de la COVID-19. Durante la crisis del COVID-19, en todos los países y en España también ha habido una colaboración muy intensa de geógrafos, incluso con instituciones sanitarias, para el cartografiado de la enfermedad. Pero en este momento se tuvo, creo que una idea muy brillante, que fue realizar un atlas del COVID, en concreto de los primeros casos, porque evidentemente hacer un seguimiento era muy complicado de todo, pero no se trata únicamente de cartografiar la muerte o la enfermedad. No, es precisamente cartografiar todos los fenómenos demográficos y cómo se ven influenciados por el impacto del COVID. Esto puede afectar a temas urbanos, pues se analiza en los momentos del COVID, pues por ejemplo, cómo evolucionan los indicadores de vulnerabilidad, o puede influir en la contaminación, pues cómo impacta en la contaminación atmosférica todo lo que está sucediendo con el COVID, o en los transportes, etc. Es decir, no se trata de cartografiar solo la enfermedad o la muerte, que también, sino todos aquellos elementos, todas aquellas dinámicas geográficas que se ven influenciadas por la COVID-19, pues se intentan cartografiar. Yo creo que ha sido un atlas excelente, donde hay unos resultados de enorme calidad. Y para información, es el primer atlas del COVID que se elaboró en el mundo. Probablemente haya habido alguno más,
pero como Atlas del COVID, donde no se cartografía únicamente la enfermedad y la muerte, este es el primer Atlas del mundo. Fruto de esta colaboración hay otras, es por ejemplo el caso de este Atlas didáctico, es decir, con la idea de no solo dedicarse a un público más especializado, sino de acercarse a estudiantes o a profesorado de enseñanzas medias, de estudios de secundario. Hay una colaboración intensa en la elaboración de este Atlas, un Atlas didáctico que es elaborado por docentes y que básicamente está destinado a lo que es la educación secundaria, a la ESO, como se llama en España, y el bachillerato. Creo que es muy útil para que el profesorado de secundaria pueda trabajar directamente con estudiantes a través de todos estos recursos que de manera online y telemática se pueden consultar y trabajar. Estamos, por tanto, ante una colaboración que aparte va incluyendo alguna otra institución, como es el Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, además de la propia Asociación Española de Geografía. Bueno, estos son unos primeros antecedentes de colaboración que han ido construyendo esta red hasta que en los últimos años estos primeros convenios, estos antecedentes a los que nos referimos van a dar lugar a la actual red ANE 21. ¿Qué es esta red ANE 21? Vamos a ver, esto forma parte de un convenio entre estas dos instituciones ministeriales, el IGN y el CENIG, con la propia Asociación Española de Geografía, para hacer todos aquellos trabajos técnicos, científicos, que den lugar a la elaboración del Atlas Nacional de España. Se llega además a un acuerdo que será la AGE, la Asociación Española de Geografía, quien lidere siempre esta red. Es decir, no será un convenio para 1 o 2 años, sino que la AGE siempre lo va a liderar y va a ser el presidente, pues, el presidente de la red, el que sea en ese momento el presidente de la AGE. Por eso, como yo soy el presidente de la AGE, pues me toca ser el presidente de la red. Cuando a medio plazo pues deje la presidencia de la AGE, pues evidentemente también dejaré la presidencia de la red. Y aparte yo creo que es algo mucho más sano que haya en las cuestiones de la presidencia un cambio y una sustitución en esta presidencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta red ANE 21 que ahora tengo el placer y el orgullo de presentar? Bueno, pues de lo que se basa básicamente es de definir contenidos. Es decir, la elaboración cartográfica, la cartografía no la elabora el profesorado universitario, no. Lo que hacemos es definir contenidos, que es lo que se le llama recursos. ¿Qué son estos? Pues son indicadores, variables. Y además de esto, tenemos que redactar textos. Es decir, tenemos que decir qué mapas queremos que se elaboren, cómo queremos que se elaboren, qué indicadores hay que utilizar para, bueno, describir, analizar o diagnosticar aquellos fenómenos que se consideren y además redactar unos textos explicativos que acompañen a la cartografía. Este sería un poco el modelo. Por un lado, como podemos ver, abajo estaría el Instituto Geográfico Nacional, que son los que elaboran la cartografía, digamos, los técnicos que hacen los mapas en sentido estricto del término. A mano izquierda, arriba, vemos los productores de datos, es decir, las diferentes instituciones estadísticas, y a mano derecha, digamos que estaríamos nosotros, aquellos que formamos parte de la red ANE 21, que son todas las organizaciones científicas y académicas que lo que hacemos es decir qué mapas, qué atlas queremos, para que luego el IGN elabore la cartografía. Esta red se estructura en diferentes niveles. Digamos que a un primer nivel estaría el presidente y la directora científica, es decir, María Hernández y yo mismo. Luego, todo el trabajo, todo el atlas se divide en 24 capítulos, por tanto habrá 24 coordinadores para cada uno de esos capítulos y por último, cada capítulo estará además compuesto, además de por el coordinador, por colaboradores.
En total hay unos 157, casi 160 personas, 167 investigadores que forman parte de esta red. Unos investigadores donde es cierto que los geógrafos y geógrafos somos mayoría, pero ni mucho menos somos los únicos. Hay una multidisciplinaridad muy importante, hay economistas, historiadores, arquitectos, urbanistas, sociólogos, médicos. Hay diversidad territorial, es decir, buscamos que todas las instituciones y todas las comunidades autónomas de España estén bien representadas, además de paridad de género. Bueno, pues estos 150 investigadores, que son los que integramos esta red ANE 21, está compuesto a su vez por 35 universidades. Es decir, prácticamente todas las universidades públicas de España forman parte de esta red. Además de otras instituciones como el Centro Superior de Investigaciones Científicas, Biblioteca Nacional, Colegio de Geógrafos, Real Academia de Historia, alguna otra más. ¿Qué significa esto? Que si están 35 universidades, es decir, prácticamente todas las universidades públicas españolas forman parte de esta red. Si hay casi unos 160 investigadores, probablemente estamos ante la red científica más grande que hay en España en la actualidad. Bueno, este equipo formado por estos tres niveles, presidencia, directora científica, coordinadores de temas y, a su vez, colaboradores que están encargados de elaborar este atlas, pues lo primero es establecer la estructura. Este es el primer trabajo que nos correspondió fundamentalmente evidentemente había antecedentes, por supuesto que partiendo de los antecedentes, pues un trabajo donde María Hernández y yo pues tenemos un papel creo que importante, y es decir, la estructura. ¿Cómo vamos a estructurar el atlas? ¿Cuáles van a ser los capítulos? Bueno, pues se estructura en 9 grandes grupos: conocimiento geográfico, medio natural, historia, población y poblamiento, actividades productivas, servicios y equipamientos, transporte, estructura territorial y España en el mundo. Y cada uno de esos 9 grandes bloques, a su vez, se distribuyen en diferentes temas. En total, esos 24 temas a los que nos hacíamos referencia. Y dentro de esos 4, pues evidentemente también definimos, en este caso ya con la ayuda, la colaboración directa y la participación directa de los coordinadores de cada tema, la estructura, en resumen, el índice del atlas. Evidentemente el atlas pues podrá ser mejor o peor, seguramente que tiene fallos, pero yo creo que es muy interesante comprender la estructura, comprender la metodología a la hora de definir esta red. Yo creo que es una aportación muy importante por parte de la geografía, pero donde, insisto, los profesionales de diferentes procedencias tienen un papel fundamental. Y además es un ejemplo de colaboración a diferentes niveles, porque por un lado estaría el IGN, que es el ministerio, es un ministerio de transportes de España. Por otro lado estarían las universidades, todas las universidades forman parte de la elaboración del atlas, y en un tercer lugar estaría la Asociación Española de Geografía como sociedad científica, como asociación científica que colabora, que participa directamente en la organización de este atlas. Yo creo que esta manera de trabajar, de colaboración entre diferentes instituciones, organismos, y donde el peso de la universidad y de la academia es fundamental, yo creo que es una aportación muy importante de esta red ANE 21 a lo que puede ser el conocimiento. Como decía anteriormente, la red ANE, tanto la presidencia como la dirección científica, pues lo que debe hacer es, evidentemente, definir estos grandes capítulos y coordinar toda la elaboración y el cronograma de los diferentes trabajos. Luego, cada coordinador de grupo de trabajo pues tiene que desarrollar todos aquellos recursos que le corresponden, y luego es el IGN el que tiene que elaborar la cartografía, pero elabora la cartografía a partir de lo que diga, de lo que evidentemente siempre con una coordinación y colaboración exquisita, pero lo que diga esta red ANE 21.
Entre el año es un proyecto evidentemente a largo plazo, a medio plazo. No es posible estos 24 capítulos hacerlos al mismo tiempo. Por un lado, la coordinación sería compleja. Pensad, casi 160 personas. Y por otro lado, pues la elaboración de toda la cartografía, que es muy específica y de una excelente calidad que hace el Instituto Geográfico Nacional, pues sería muy difícil que pudieran trabajar con todos los temas al mismo tiempo. Por tanto, se establece un cronograma entre el año 23 y el año 27, 6 temas por año, y en la actualidad, pues se han concluido 3. Aquel dedicado a la demografía, que coordina el profesor Ángel Puello de Zaragoza, el de asentamientos humanos, que coordina la profesora María José Piñeira de Santiago, y sociedad, que coordina el profesor Oriol Nelo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y en fase avanzada está uno dedicado a cultura, ciencia y deporte de Orbán Ormaechea, que en breve finalizará. En este año 2004, a su vez, hemos comenzado otros 3 temas, porque la idea es hacer 6 temas por año. Se está trabajando en 2 de la sección 1, de conocimiento geográfico y cartografía, también el de medio natural, estructura terrestre, clima, agua, biogeografía, y además también en sanidad y seguridad y justicia. Una vez estos productos se concluyen, entramos en una etapa que es la de la publicación, la de la difusión, que tiene 2. Primero, un geoportal en la propia web del Atlas Nacional de España, donde todo el mundo puede entrar, todo el mundo puede consultar la información. Y por otro lado, en papel, es decir, no se ha abandonado la publicación en papel. Entendemos que la difusión es mucho más sencilla de manera telemática, por la página web, pero consideramos que un atlas es un producto importante de país incluso, y que, aunque no sea una tirada muy grande, pues una publicación de un número no muy importante, pero de gran calidad en papel, es importante para la propia red. Poco más voy a decir con respecto a los contenidos. Lo mismo que os comentaba antes, es decir, se puede acceder a través de la página web, de esta que aparece aquí arriba, de la del IGN. Ahí podemos entrar en los diferentes productos, en los diferentes resultados de la Transnacional de España. Por un lado, en cada una de esas grandes secciones que a su vez están divididos en capítulos. Si vamos entrando en cada uno de ellos, pues podemos ver imágenes como esta, pues atlas y un análisis e incluso definición de indicadores, porque tiene una función científica sin duda y académica, pero también mucho de divulgación y de transferencia a la sociedad. Y bueno, estos son más ejemplos de lo que sería la edición del atlas. Y por otro lado, pues los visualizadores. Es decir, podemos trabajar de manera por la propia página web, podemos consultar, podemos diseñar, podemos interactuar, y nosotros mismos, a partir de los grandes capítulos que hay, podemos elaborar nuestra propia cartografía. Bueno, esto sería un ejemplo de algunos indicadores, por ejemplo, de asentamientos humanos, y pues desde la población que reside en núcleos urbanos hasta otros pues que pueden ser intereses para análisis urbanos actuales, como son de precios medios de vivienda, de alquiler o de compra, hasta de la constitución de hipotecas o de lanzamientos y ejecuciones hipotecarias que se pueden desarrollar a diferentes escalas. Bueno, pues esto sería un poco por mi parte. Bueno, son más ejemplos de estas maneras de interactuar y poder elaborar cartografía por parte de aquellos usuarios. Y esto sería un poco la explicación general, metodológica de lo que es la red ANE 21. A continuación, como decía, María Hernández se centrará un poco más en uno de los temas, de los capítulos que ya ha sido publicado muy recientemente y que creemos que puede ser de interés para aquellos participantes de la red Urbistic.
Voy a dejar de compartir para que así pueda compartir María. María, cuando quieras. Y gracias. Gracias, María. Adelante, por favor. Voy un momentito. ¿Se ve perfectamente? Sí. Ve perfectamente. Sí. Perfecto. No, perdón. Me pasa por... Bueno, voy a continuar, o lo que voy a hacer es presentar algunos de esos resultados derivados de la ejecución del ANE 21, con particular atención a la cuestión del tema de los asentamientos humanos y desde el punto de vista de la caracterización del territorio nacional y las dinámicas urbanas a través del Atlas Nacional de España. Lo que voy a explicar son algunos ejemplos vinculados a esa metodología que ha explicado Jesús y que ponen de manifiesto esa utilización de esos indicadores para obtener toda una serie de recursos cartográficos. Como se estaba diciendo, en este caso particular, todas las aportaciones, todos los temas del ANE 21 están presididos por el presidente de la AGE y coordinados por mí como directora científica, pero cada uno de esos temas, como bien indicaba Jesús, está coordinado por un profesor o profesora universitaria experta en la materia. Y esa profesora, a su vez, coordina una serie de colaboradores donde es importante la multidisciplinaridad, la cuestión vinculada a la participación de diferentes universidades y la cuestión de la paridad. En este caso, participaron representantes de diferentes universidades a lo largo de todo el territorio nacional. Es muy importante porque eso garantiza esa representatividad y ese análisis territorial de una dinámica a escala nacional. ¿Cuál fue o cómo ha sido esa estructura de contenidos? Es una estructura que se replica o se va a replicar en esos 24 temas. La diferencia con respecto al tema, al Atlas anterior, es que se va a incorporar un subtema, Europa. El objetivo era contextualizar, en este caso sería la temática de asentamientos rurales y urbanos en España en relación a lo que sucede en el continente europeo, nuestro ámbito territorial de referencia. Es importante porque hasta la edición anterior únicamente se analizaba el contexto nacional. Dentro de esos 24 temas, y luego lo veremos, lo que se van a hacer es actualizar contenidos, indicadores, pero unos contenidos, unos indicadores que van a permitir luego plasmarse en recursos cartográficos a partir de datos oficiales, es decir, datos proporcionados por institutos públicos, véase Instituto Nacional de Estadística o diferentes repositorios de los diferentes ministerios. Y siempre con los datos estadísticos más recientes, es decir, para hacer una fotografía de la situación en España en diferentes temáticas lo más actualizada posible. Evidentemente, Jesús ha hecho referencia a un atlas, una versión anterior. No es una mera actualización de mapas, de recursos cartográficos, sino que lo que se está produciendo es una incorporación de nuevas temáticas que responden a la sociedad del siglo XXI. Uno de los ejemplos que se puede ver es en el tema de los asentamientos humanos. En este tema, como ahora veremos, una de las cuestiones que ha tenido un tratamiento muy importante es la temática de la vivienda. La temática de la vivienda vinculada a cuestiones, como luego veremos, de precios de alquiler, dificultades de acceso a la vivienda, procesos vinculados a desahucios, etc. Y luego, en todos estos capítulos o en estos temas, lo que se hace es, evidentemente, es un atlas nacional y tiene un tratamiento a nivel nacional, pero lo que se intenta es cartografiar a nivel de comunidades autónomas, provincias o escala municipal, es decir, los diferentes niveles administrativos que hay en el Estado español y que nos permiten cartografiar esos procesos con el mayor nivel de detalle. En algunos casos, como luego veremos en algunos de los recursos que voy a presentar, se llevan a cabo estudios de caso
porque son muy representativos de la temática que se están analizando. No son extrapolables a todo el territorio nacional, pero son representativos y nos permiten hacer un zoom sobre una situación en un territorio concreto. En el caso, como ya se ha indicado anteriormente, los 4 subtemas serían asentamientos humanos en Europa vinculados a esa cuestión de contextualización. Por un lado, el hábitat rural, por otro lado, los sistemas urbanos y las áreas metropolitanas con subtemas y la planificación y la vivienda. Es decir, es una estructura acordada por parte del Instituto Geográfico Nacional, por parte de los coordinadores, presidencia, dirección y los propios, el propio coordinador del tema para tener esa estructura. ¿Cuáles serán los objetivos o los 2 objetivos que se van a presentar en este tema de asentamientos humanos? Los objetivos o los 2 grandes objetivos será, por un lado, analizar cuáles habían sido los cambios que se registraban en los asentamientos, tanto humanos como en ámbito rural, pero también ayudar a contextualizar el porqué de la estructura de esos asentamientos y los diferentes impactos territoriales que se producían o que se han ido produciendo en el tiempo. Los recursos, va a predominar los recursos cartográficos, mapas, pero también hay toda una serie de otros recursos, fotografías, síntesis, diagramas, que nos permiten entender los procesos que se están analizando y que luego iremos viendo. Dentro del tema de los asentamientos de Europa, lo que se va a hacer es contextualizar la realidad de España en relación a los países europeos, tanto desde el punto de vista cuantitativa como de los diferentes indicadores. Jesús ha comentado que se utilizan una serie de indicadores, por ejemplo, grado de urbanización, usos del suelo, áreas funcionales, y a través de esos indicadores que se definen, lo que se observan son las diferentes respuestas en esos países europeos. O también cómo ha sido el proceso de urbanización, los grados de urbanización, como se reflejan en estos 2 recursos cartográficos. Pero también lo que se van a ir viendo son cómo se priorizan algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, con los usos del suelo, es decir, la artificialización del suelo como consecuencia de los procesos de urbanización y los problemas ambientales que puedan llevar ocasionados, pero también vinculados a cuestiones como régimen de tenencia, es decir, vivienda en alquiler, vinculados también a tasa de sobrecargo de los gastos de la vivienda en relación al régimen de propiedad. Es decir, en este caso, lo que se hace es situar o contextualizar España en el contexto de los diferentes países europeos, para dar esa visión de síntesis de la temática que se está analizando. Evidentemente es una parte del capítulo, pero es una parte más pequeñita en extensión. Desde el punto de vista de los asentamientos, relativamente rápido, porque es una red mayoritariamente urbana. El hábitat rural, dentro de los asentamientos, uno de los subtemas fue el hábitat rural. Lo que se va a analizar es cómo se produce la distribución de las entidades de población según tamaño. Según tamaño, en el caso español, se consideran núcleos rurales aquellos núcleos de población de menos de 10.000 habitantes. ¿Cómo se distribuyen en esas variables, en esas cohortes definidas por los investigadores y cartografiadas, como se ha indicado desde el IGN, cómo se produce esa distribución en las diferentes regiones, diferentes comunidades autónomas y las repercusiones territoriales que eso tiene? No es lo mismo una comunidad Galicia donde predominen los núcleos de población muy pequeñitas que otros con un mayor tamaño. Pero no solamente se analiza esa distribución territorial, sino también cómo han ido cambiando el tamaño de la población, de los núcleos de población. En este caso, ámbitos entre 1991 y 2021, ámbito temporal. No solamente se hacen análisis de indicadores en un año concreto, el más reciente disponible, 2022, 2023, sino también se hacen análisis diacrónicos que permitan ver esa evolución y determinar los impactos territoriales a ellos asociados. Pero también qué transformaciones se están produciendo en esos ámbitos. Y aquí, en este caso, se optó por un recurso que era la fotografía, donde se registraban algunos de esos procesos. Polígonos industriales en ámbitos rurales,
procesos de urbanización asociados en ámbitos rurales y que en muchos casos quedaron como esqueletos como consecuencia de la burbuja, del estallido de la burbuja inmobiliaria, asociaciones de nuevos usos, plantas solares, procesos de abandono, etcétera, o incluso nuevas dinámicas, procesos de urbanización o rururbanización en ámbitos más rurales. El ejemplo, lo que les indicaba algunos estudios de caso, una isla de las Islas Canarias, donde los procesos se consideran que son muy interesantes por las repercusiones territoriales, ambientales, etc. Ejemplo de algunos de esos recursos y de la combinación de diferentes variables es lo que tienen en este mapa. Mapa de variación de los asentamientos rurales, menos de 10.000 habitantes entre el 2011 y el 2021. Los años vienen condicionados, o lo que era hasta estos momentos, por la publicación del Censo de Población y Vivienda en España cada 10 años, y donde se combinan varias entradas. Por un lado, el tamaño de la población, con esos circulitos, y luego una doble entrada vinculada a variación, crecimiento o aumento o pérdida de población. Y, evidentemente, tonos rojos marcan pérdida, tonos verdes, crecimiento. Y pondría de manifiesto pues, las zonas que en esos núcleos de menos de 10.000 habitantes crecen o pierden población. Dentro de la cuestión vinculada al sistema urbano y áreas metropolitanas, pues se hace un análisis donde una de las primeras cuestiones es cómo se ha producido la evolución de la población en núcleos de población de más de 10.000 habitantes entre 1960 y 2021, que corresponderían a estos dos recursos que estoy marcando y donde se extraen toda una serie de conclusiones territoriales. Yo les estoy marcando o poniendo esos ejemplos cartográficos, pero como ahora veremos en algunos ejemplos, aparecen procesos de explicación de esos procesos. Procesos de litoralización, pero también cuestiones vinculadas a esos procesos de macrocefalia urbana, cómo se transforma esa macrocefalia urbana entre los años 60 y 2021, y donde de nuevo se vuelve a combinar en algunos casos ese gráfico de doble entrada. Por un lado, ¿qué sería el tamaño, lo que representa la ciudad en relación, la ciudad de mayor tamaño en relación al tamaño a la población de la provincia, pero también cuál es el porcentaje que vive en esa provincia? Es decir, se combinan esos dobles elementos. Viendo uno y viendo el otro, se observa algunos procesos. La litoralización, donde en las áreas litorales va reduciéndose los procesos de macrocefalia, y el incremento de esos procesos en las áreas interiores. Pero otra de las cuestiones que se analiza van a ser también cuestiones vinculadas a áreas funcionales, cómo son las áreas funcionales, cómo se definen, e incluso elementos asociados a esa caracterización sociodemográfica, es decir, qué elementos vamos a asociar a esas áreas urbanas, como pueden ser diseño y morfología, pero también distribución de la población en las ciudades según renta, según nacionalidad, tipo de vivienda, procesos de gentrificación, etc. Y aquí ya no se produce un análisis a escala nacional porque sería inabarcable, pero sí se realizan algunos estudios de caso. Ejemplo, dos de ellos: cómo se distribuye la población extranjera en la ciudad de Barcelona en los diferentes barrios, con las implicaciones sociales, territoriales, etcétera, o cómo puede influir el hecho de que en algunas ciudades, en algunos barrios, el porcentaje de población de más de 65 años haga que se hable de ciudades de invierno demográfico por el envejecimiento de la población. Ejemplo de lo que pueden encontrar en ese documento que aparece en PDF, en ese geoportal, sería lo que tienen aquí. Yo les he estado hablando, Jesús les ha estado hablando de esos indicadores, y lo que se produce es, por un lado, la selección de los indicadores, la elaboración de esos indicadores y su representación cartográfica por parte del IGN, pero desde el punto de vista de los investigadores, no solamente se produce esa selección de aquellos indicadores que se consideran más representativos e ilustrativos, pero también se da toda una serie de redacción de textos
que expliquen esos procesos. No es una mera descripción de lo que se ven en los mapas, sino es un proceso de causas que expliquen esos procesos. En este caso, lo que tendríamos sería los procesos que expliquen esa macrocefalia urbana, las cuestiones vinculadas a ese índice de primacía vinculadas a ciudades, áreas metropolitanas. En el caso de el último subtema que tendríamos dentro de el tema de los asentamientos humanos, sería todo lo que tendría que ver con la planificación y la vivienda. ¿Cuáles van a ser las cuestiones que van a centrar este tema o este subtema? Por un lado, explicar todos los factores que van a determinar el crecimiento del parque de viviendas, que va a ser muy notable en España desde finales de los años 90 hasta el 2008 con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Se explican esos factores, pero también se analizan toda una serie de elementos vinculados al régimen de tenencia, como es propiedad y alquiler, y aquí volvemos a tener algunos de esos ejemplos donde se combina, por un lado, el régimen de la vivienda, donde se evidencia la importancia de la propiedad y cómo varía esa relación de la propiedad de la vivienda entre el 2011 y el 2021. Esos gráficos de doble entrada, pero también cuáles van a ser los factores que limitan, dificultan el acceso a la vivienda. Y dentro de esas cuestiones en el caso español, de la temática de la vivienda, de gran repercusión y de trascendencia social, y si me permiten, mediática, van a analizarse también, y son estas cuestiones novedosas con respecto a la edición anterior, todas las cuestiones que tienen que ver con el precio medio de la vivienda, el incremento de ese precio medio, los alquileres, el problema de accesibilidad a la vivienda, ejecuciones hipotecarias, desahucios, etc. Y lo que estos mapas o estos dos recursos lo que nos pondrían de manifiesto es, en el caso del 2015-2022, datos disponibles, siempre los más actuales, cuál ha sido la evolución que ha registrado el precio medio de la vivienda, saldo negativo, saldo positivo. Creo que los comentarios no son necesarios, los tonos rojos son escasos y concentrados en áreas interiores, y el precio medio de la vivienda en 2022, metro cuadrado. O lo mismo, en este caso, con el otro elemento, que sería el régimen de tenencia, el alquiler. ¿Cuál es el coste y cómo ha ido incrementándose o aumentando? Y vuelven a verse todos esos problemas de litoralización, etc. Y para terminar, lo que veríamos es, de nuevo, uno de esos ejemplos donde se combinan diferentes tipologías de recursos elaborados con diferentes indicadores, hipotecas. Jesús les mostraba esos indicadores que en el geoportal se puede acceder a esos indicadores, hipotecas constituidas, ejecuciones, explicación, enlaces a diferentes documentos legislativos, ejemplos, etcétera, y un estudio de caso que se considera relevante y explicativo de esa problemática actual del acceso a la vivienda, costes muy elevados, y se eligió en este caso las Islas Baleares vinculado a dinámica turística, vivienda turística y dificultad de acceso, y el precio de los alquileres en la ciudad de Palma, como ejemplo representativo de esos procesos, donde, como les decía, se explica los factores que determinan eso, en algunos casos normativas que regulan o tratan de actuar sobre esa problemática, y cuáles son los elementos que se han conseguido, los retos, etc. Y para terminar, ¿cuáles serían los objetivos de este tema? Pues pensemos, es un atlas nacional, está elaborado por profesores universitarios, pero no es un documento de uso universitario o científico, es de divulgación nacional. Es decir, se presenta una síntesis de los factores claves para entender el tema de los asentamientos urbanos y rurales y las implicaciones sociales, territoriales, ambientales, etc. Dentro de esos elementos se visibiliza
de manera importante todos los procesos de litoralización de la población, de las infraestructuras, equipamientos, etcétera. Se pone de manifiesto el problema de acceso a la vivienda, temática nueva, reciente, de actualidad, y también, y es un objetivo que aparece en este capítulo, pero extensible a los otros 24, que es se concilia una lectura divulgativa con un análisis profundo y técnico. Es decir, no es un atlas, los mapas, los recursos cartográficos presentan una excelente calidad, pero no es una mera presentación de mapas o una mera presentación de gráficos. Tiene una explicación causal de los procesos que reflejan esos mapas. Y no un mero proceso descriptivo, sino para entender esas dinámicas, esos procesos. Y el capítulo finaliza con una breve referencia bibliográfica. Es muy breve, sucinta. El objetivo de un atlas no es un artículo, no es una publicación científica estrictamente donde aparezca una amplia bibliografía. Aparecen las aportaciones más básicas, se ha limitado o se condiciona el número de referencias, y luego lo que aparece es toda una serie de índices, de mapas, de gráficos, etcétera, para entender ese ejemplo. Con esto daría por concluida la presentación. Espero no haberme excedido en el tiempo y quedamos tanto Jesús y yo a los comentarios que nos puede hacer tanto el moderador como el público asistente. Muchas gracias, María. Voy a presentar a Francisco Cebrián, que comentará esta plática que acaban de impartir, esta ponencia que acaban de impartir. Francisco es doctor en geografía por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es docente e investigador en geografía humana y director del grupo de investigación, Grupo de Estudios Urbanos Regionales de esta misma universidad. Es director de la revista Ícara, revista de geografías iberoamericanas. Las actuales líneas de investigación que desarrolla se centran en estudios de procesos de reestructuración espacial, planificación urbana y regional, desarrollo local y ordenamiento territorial en el campo de la geografía política a escala de América Latina y España. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias también a María y a Jesús por invitarme a participar en la sesión, porque yo creo que es una forma de compartir experiencias, compartir contenidos y sobre todo imagino que de poder debatir y discutir, ¿no? Si el tiempo lo permite. Cuando me planteaban participar en la charla café, aparecía la idea de comentario y después de darle muchas vueltas a la cabeza, al final más que comentar, yo aposté, no sé si con acierto o sin acierto, por contextualizar sobre todo la temática del Atlas Nacional de España vinculada a las dinámicas urbanas, que yo creo que es el objetivo de este monográfico, que es magnífico, que yo creo que es necesario, que abarca temáticas del siglo XXI, de la tercera década del siglo XXI, y de lo que de alguna manera obliga a la disciplina de geografía, a los que estamos en el ámbito universitario, yo creo que a la sociedad, ¿no? a entender y a recoger lo que los procesos sociales, los procesos económicos y los procesos territoriales dejan, ¿no? Yo voy a aprovechar una de las diapositivas, voy a ver si la puedo compartir, para utilizar esa contextualización de la que estaba hablando, ¿no? Más que de un comentario, de una contextualización, porque entiendo que puede ser un poco complejo para los compañeros del otro lado del Atlántico entender cómo funciona España. No sé si estoy compartiendo, vamos a ver si puedo compartir la diapositiva. ¿Estoy compartiendo? No, aún no se ve. Todavía no. No, ahí va, Francisco. Ahí va. Ya Ahí está, va. ya está. Vale, fenomenal. Bueno, pues un poco la idea era contextualizar de qué estamos hablando, de qué se está hablando en ese atlas y sobre todo en la parte final,
que es el de las dinámicas urbanas, que es el título de la charla en la que estamos embarcados, ¿no? Y cómo esas dinámicas urbanas se recogen a través del Atlas Nacional de España. Hay que partir de la base de que el proceso urbanizador español en las últimas décadas ha sido muy importante, ha sido muy acelerado. Actualmente en España la población urbana es del 80%, porque estamos residiendo en ciudades, es el 80%. Eso supone que 38 de los 48 millones de habitantes del país viven en núcleos de más de 10.000 habitantes, que es un poco lo que aparece recogido en el Atlas. Y de alguna manera ese atlas, claro, está atado al concepto estadístico de ciudad en España, que es ese 100.000 habitantes. Por debajo aparecen los núcleos semiurbanos, perdón, y los núcleos rurales. Dentro de ese contexto general hay desajustes a escala intraurbana y a escala interurbana. Y el proceso de construcción de la red urbana y la estructura cartografiada que presenta la red urbana es resultado de un proceso urbanizador que fundamentalmente hay que contextualizarlo en lo que ha pasado desde el año 1959-60 en adelante. Hay tres periodos que son los que han marcado el dibujo de la cartografía urbana que tenemos en la tercera década del siglo XXI. Uno que está vinculado al periodo del desarrollismo, que fue un periodo de aproximadamente 13 años, 14 años, entre 1959 y 72, donde España se industrializa de forma rápida pero tardía, sobre todo en las ciudades, donde España se terciariza de forma acelerada, la sociedad se terciariza de forma muy rápida, también prioritariamente y predominantemente en las ciudades, y aparece o arranca un modelo económico vinculado al turismo, fundamentalmente al turismo de sol y playa, que conecta un poco con lo que decía María antes de esa litoralización o periferización del sistema urbano español hacia la costa, fundamentalmente donde el modelo de sol y playa arranca su andadura en aquellos momentos, ¿no? Todo el Mediterráneo y también en los conjuntos insulares, Canarias y Baleares. El segundo momento va del 85, perdón, al 92, que es cuando España se integra en la Unión Europea y que supone otro cambio en el modelo económico, con el desmantelamiento de la agroindustria, la transformación muy acelerada de la agricultura, la desagrarización del campo, la mejora de las infraestructuras y una aceleración nueva de la terciarización de la economía social. Y el tercero, que hila un poco con lo que planteaba antes María también, que es el periodo 1998-2008, que hay que ponerlo en relación con un modelo económico de carácter neoliberal, globalizado, y que deja en España un peso muy fuerte del sector de la construcción como motor económico del país. Y eso también refuerza el papel de las ciudades. En esos años aparecen migraciones internacionales de llegada hacia España. España ha sido tradicionalmente un país de migrantes, pero entre el año 95 y el 2013 se convierte en un receptor de inmigrantes fundamentalmente económicos y que impulsan el crecimiento del país. En paralelo, se reorganiza la estructura estatal, aparece el Estado de las Autonomías, con lo que aparecen nuevos gobiernos regionales. Es una estructura un poco al estilo federal mexicana, pero con una delegación de competencias diferente. Se mejora el sistema de comunicaciones y, como decía antes, se incrementa la población. En ese periodo, España se convierte en un país urbano y en un país metropolitano, que es un poco lo que aparece en la cartografía que tienen ahí, ¿no? Esa cartografía resumen que aparece en una de las hojas del. Se refuerza la inserción de las ciudades en redes especializadas, se integran, se especializan y se empiezan a consolidar modelos de jerarquía más o menos verticales dentro del sistema urbano español. Y habría que diferenciar en ese contexto, por eso yo me atreví a hablar de contexto, entre cómo se comportan las ciudades grandes y cómo se comportan las ciudades medias, que de alguna manera es lo que marca o dibuja ese mapa o esos mapas de la geografía urbana española. En el caso español, ciudades grandes son aquellas que tienen más de 300.000 habitantes. La lectura estadística no tiene nada que ver con la mexicana, es un poco la lectura europea. En ese caso, la población española tiene 12 ciudades que podríamos entender o darle la lectura de ciudades grandes, superan los 300.000 habitantes. Madrid es la que lidera el sistema urbano español, luego está Barcelona, pero detrás vienen Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia y hasta 12, y que en conjunto aglutinan 100 millones de habitantes. Eso supone el 20% de la población española, concentrada en el conjunto de las ciudades mayores, que tienen diferencias muy grandes.
La primera en Madrid, 3 millones y pico de habitantes. Madrid, luego hablaremos de las áreas metropolitanas polinucleares. Y la última sería Córdoba, que está en torno a los 300 y poco mil, ¿no? Como conjunto, esas ciudades se han comportado con dinámicas de crecimiento muy bajo, incluso regresivo hasta el año 2001, de 1980 y 2001, pero a partir del cambio de siglo empiezan a ganar población y coincidiendo con el periodo de fuerte expansión económica y sobre todo hasta el año 2013, cuando llega la migración extranjera a España, migración laboral fundamentalmente, crecen mucho. Y paradójicamente, cuando más crecen es en el periodo de la crisis que aparece a partir del año 2008. Entre 2008 y 2013, esas ciudades pasan de tener 8,8 millones de habitantes a 9,8. Es el momento de máximo crecimiento. Por otra parte están las ciudades medias, que son las que terminan de modelar el sistema urbano. Para las ciudades medias, los umbrales estadísticos suelen estar entre los 50 y 300.000 habitantes. Como conjunto aglutinan 15 millones de habitantes en el año 2023. Eso supone que 1 de cada 2,5 vive en ciudades medias. En conjunto serían 145 ciudades que hasta el año 2001 crecían de forma más rápida que las ciudades grandes como conjunto, pero que a partir del año 2001 cambian la tendencia y de alguna manera ilustran el proceso que se ha ido alimentando y acelerando en las últimas décadas, ¿no? Esas ciudades medias se pueden diferenciar en 3 tipologías. Por una parte están las ciudades medias que están integradas o próximas a grandes ciudades, es decir, a menos de 50 kilómetros, que presentan dinámicas marcadas por el nivel de integración en áreas metropolitanas, que lo convierten o que definen las áreas metropolitanas polinucleares que tenemos en España, fundamentalmente en torno a las 3-4 ciudades mayores, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, y que empiezan a dibujar un poco estructuras con la lógica de ciudad-región, grandes territorios articulados en ellos. En ese grupo hay unas 50 ciudades, son las que tienen mayor peso demográfico dentro de las ciudades medias, son las más dinámicas dentro del siglo XXI, han pasado o han crecido entre el año 2001 y 2021 en más de 1 millón de habitantes como conjunto, y en las últimas décadas, sobre todo desde el año 2011, es el paquete de ciudades que más crece. Y ese grupo de ciudades, de alguna manera, se ha convertido en el motor de reactivación y de reorganización demográfica del sistema urbano español, con una capacidad de crecimiento que está manteniendo en el tiempo y siempre por encima del resto de categorías. En el caso de Madrid hay 21 ciudades articuladas en su entorno, en el caso de Barcelona 16. Esa idea refuerza lo que aparece en uno de los mapas, que es la metropolización o el reforzamiento de la metropolización y la creación de las áreas metropolitanas polinucleares que de alguna manera lideran y motorizan el sistema urbano. Segundo grupo serían las ciudades medias litorales, que están, como decía antes María, muy vinculadas a ese modelo económico que se empieza a generar a partir de los años 60-70, turismo de sol y playa, que compaginan esa actividad, algunas, no todas, con la función de punto de ruptura de carga, puertos, o con los HAR, centros de distribución, a lo que se añaden las actividades industriales y de servicios. Ahí aparecen 40 ciudades, tenían 4 millones de habitantes en 2001, como conjunto tienen 4,5 en 2021, es decir, han crecido la mitad de las ciudades articuladas en las áreas metropolitanas, es decir, son menos activas, y paradójicamente se da la circunstancia de que en los últimos años están desacelerando su ritmo de crecimiento al margen de la dinámica del turismo, que evidentemente es estacional y que genera impactos muy fuertes en los periodos vacacionales y que se percibe sobre todo en las ciudades meridionales de la península ibérica, son las que menos crecen. Y finalmente aparecen las ciudades medias interiores, que son las que aparecen como perdedoras dentro del sistema urbano español, es decir, las menos favorecidas dentro de ese proceso de cambio. Son 45 ciudades. Entre el año 2001 y 2021 apenas han aumentado en 400.000 habitantes como paquete, y son las que menos han crecido. Y en los últimos años lo que se percibe incluso es que están estabilizadas e incluso muchas de ellas están en situación de crecimiento. Son ranking cities, pierden población, salvo excepciones puntuales. Esos procesos de cambio, con esa diapositiva que tiene ahí, lo que pone de manifiesto es que
estamos en un contexto de, por una parte, áreas urbanas que están reforzando, sistemas urbanos que están reforzando la metropolización del urbano español. En esos núcleos se concentran las actividades productoras, las comerciales, la de producción, el almacenamiento, las vinculadas al terciario más especializado, de investigación, innovación. Y ahí aparecen todos los elementos también que recoge el Atlas, que es el tema residencial desde el punto de vista de los procesos que se están dando, procesos que son a nivel ya intraurbano vinculados a la fragmentación que es territorial, que varía en función de la escala, de la localización y de la función de la ciudad, pero fragmentación fundamentalmente física desde la lógica de la dispersión urbana, el urban sprawl, es decir, que se ha generalizado en todas las escalas del sistema urbano, ha cambiado el tipo, el modelo residencial y el tipo de residencia en los últimos años. Los alcances son desiguales, alcances territoriales, en el sentido de que para el caso de las grandes ciudades se puede hablar de ámbitos de los 50, 60, incluso 70 kilómetros de alcance, Madrid-Barcelona, y para el caso de las ciudades medias, de radios que están en torno a los 20 kilómetros alrededor de las ciudades. Con lo cual hay una fragmentación física de la ciudad que también reordena las funciones en el territorio. Y junto a la fragmentación física aparece otro de los elementos que apuntaban María y también Jesús, que es el de la fragmentación social, que se acrecienta desde el año 2008, que el Atlas también lo recoge, que yo creo que le presta mucha atención y que yo creo que es muy necesario focalizar la mirada en los aspectos vinculados a esa nuevos escenarios sociales que se nos presentan, que están vinculados a un tema que es socialmente muy importante, que mediáticamente se ha puesto ahora, como decían mis colegas, encima, sobre todo por parte de los medios de comunicación, que es el problema de la vivienda y sobre todo del acceso a la vivienda y de la antigüedad del sistema residencial. Y tenemos un parque residencial que se ha ido creando, sobre todo en los años 50-60 y a principios del siglo XXI, y que deja dos escenarios que son muy diferentes. Uno moderno y relativamente bien adecuado a lo que piden las agendas 2030 y otro que se aleja mucho de lo que piden las agendas y de lo que pide realmente la sociedad. Y en lo social, claro, aparece esa fragmentación que afecta a colectivos, que cada vez es más visible y que cada vez es más preocupante, en el sentido de la cantidad, sobre todo de los colectivos. Los grupos más frágiles, jóvenes, mujeres con hijos o familias monoparentales con hijos a su cargo, o inmigrantes laborales, que se ven sujetos a procesos de segregación y reubicación dentro de la ciudad o de acceso a la vivienda por cauces diferentes a los tradicionales, donde el tema del alquiler cobra un protagonismo. Y en todo eso aparecen también situaciones especiales, ¿no? Ciudades patrimoniales y muy turistificadas, con mucha carga histórica, de marcada vocación turística, donde aparece la turistificación, donde aparece la gentrificación y que paradójicamente conviven con procesos de exclusión social como los que apuntábamos antes. Y en todo eso aparece, como decíamos antes, el factor vivienda, que sobre todo en las grandes ciudades y especialmente en los últimos 2 o 3 años se ha convertido en un problema crítico para mucha población a la hora de conseguir precios relativamente asumibles y sobre todo poder garantizar la independencia de determinados colectivos en materia de vivienda. En definitiva, yo creo que el Atlas, creo que me he pasado un poco de tiempo, creo que el Atlas este volumen del Atlas y sobre todo la temática de las dinámicas urbanas, trata de fijar la mirada en una realidad que es territorial, que tiene tremendos impactos en la organización de determinados territorios. Tiene mucho efecto, y ahora se ha puesto también muy de moda en los medios de comunicación y sobre todo en la política, el tema de la fragilidad de los espacios rurales y sobre todo de los de ruralidad media y alta, que tienen población decreciente y además envejecida y con riesgo de despoblación.
de la problemática que está vinculada a ellos y que en muchos casos está conectada con el papel de la ciudad de medidas interiores que pierden el protagonismo, por lo cual se pone también encima de la mesa la realidad esa de debilidad de los espacios de montaña, de los espacios rurales y de concentración de la actividad en los grandes espacios metropolitanos. Es decir, es una realimentación de los espacios ricos en todos los espacios pobres y yo creo que Lala lo recoge de manera de manera bastante fiel con la parte crítica y la parte analítica de lo que aparece recogido. No sé si el comentario ayuda a contextualizar o no ayuda a nada, pero un poco la idea era introducir en el debate algunos de los elementos que están recogidos en la cartografía, que son muy ilustrativos, son muy visuales, yo creo que son muy ricos, son tremendamente ricos. Así que enhorabuena a la directora del Atlas Nacional, también al presidente de la AGE por la labor que están haciendo en esta línea. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias a los ponentes. Realmente, pues, nos ayuda a pensar nuestras cartografías sociales, políticas, socioterritoriales en América Latina y en México. Es muy interesante. El Atlas Nacional de España, siglo XXI, pues sería interesantísimo ponerlo en diálogo con lo que ocurre en nuestras metodologías, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que está en proceso de elaboración el plan de ordenamiento territorial y que se va a elaborar en las distintas ciudades, en un país donde ya el 80% de la población habita en zonas urbanas y qué está pasando con sus entornos rurales también. Y estas nuevas realidades urbanas, más que nuevas, que se han enfatizado, que son los problemas de segregación residencial, de segregación espacial y de fragmentación urbana, y los procesos que la producen. A mí me pareció interesantísimo el enfoque del mapa como un mapa parlante para entender los procesos que están produciendo estos cambios socioterritoriales tan fuertes. Por ejemplo, los asentamientos que tenemos nosotros en Ciudad de México en zonas de conservación y en el país, y que tiene mucho que ver con las políticas de vivienda. De otra parte, aporta elementos para pensar en el diseño de políticas urbanas y en las acciones que puede ser. De mi parte, felicidades, y voy a abrir a las participaciones con preguntas o comentarios que tengan los asistentes y las asistentes. Alguien pueden levantar la mano para darles la palabra o pueden escribir su comentario en el chat. ¿Alguien quisiera hacer un comentario o intervenir? Patricia, hay una persona. Hay una, sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Armando Alonso. Hola Armando, adelante, gracias por intervenir. Gracias, hola a todos. Una pregunta, ¿existen otros atlas en España como el atlas de paisajes? ¿Hay algún punto de contacto entre este atlas nacional y los otros instrumentos como el que acabo de mencionar? A ver, ¿Alguna sí. otra pregunta para plantear dos? Y si no, le doy la palabra a Jesús para que responda, por favor, y va a iniciar su respuesta. A ver, no tienen que ver. El atlas de paisaje, no quiero equivocarme, a lo mejor María pues, o Francisco pues me pueden ayudar. El atlas de paisaje, si no estoy equivocado, es un atlas que elaboró un ministerio, no sé qué ministerio en este momento, con la Universidad Autónoma de Madrid. No es del Instituto Geográfico Nacional. No sé si tuvo algún tipo de participación, pero no forma parte del compendio del atlas del IGN. Es decir, pueden existir otros atlas o otros documentos cartográficos o algún atlas histórico que se hace con otras instituciones, pero como atlas nacionales
solo son los del IGN. Que luego una universidad con su gobierno autonómico, con la institución X, elabore cualquier atlas, pues sí puede ser posible. Pero como atlas institucional, como documento de Estado, por llamarlo de alguna manera, son los del IGN. Y el paisaje, no sé si el IGN participó, no lo sé, no lo sé. Pero yo pienso que no, ¿eh? Yo pienso que no. ¿Puedo responder o puedo Sí, completar la información? Es que adelante, María. el Atlas de los Paisajes fue resultado de la necesidad de implementar la Convención Europea del Paisaje, que fue una normativa europea aprobada en el año 2000 y donde España, el gobierno español, en este caso el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, encargó a una universidad donde había un grupo de geógrafos y otros participantes especializados en la temática de paisajes, y el objetivo era caracterizar las diferentes tipologías de paisaje que habían en España, que era uno de los documentos base que contemplaba la Convención Europea del Paisaje para caracterizar los paisajes, catalogación, luego cuestiones de diagnóstico, de implementación de medidas para la gestión, la conservación y la planificación. Pero creo que no tuvo nada que ver el IGN. Es una cuestión, era otra tipología de estudios vinculados a la aplicación de políticas específicas. Claro, y además este atlas pues tuvo una función muy concreta y ahí acabó. A lo mejor se actualiza en un tiempo, no lo sé. De momento creo que no. Creo que se va a hacer algún acto ahora de X años de cuando se elaboró, pero ahí acaba. Evidentemente los que elabora el IGN pues están en una continua actualización. Pues cuando acabe este periodo 23-27, supongo que se iniciará una nueva etapa para tener todos los productos cartográficos actualizados. Es diferente objetivo, diferente función, diferentes organismos y demás. Yo creo que a ver, evidentemente, yo creo que lo más interesante en este caso, evidentemente la calidad de los resultados, pero es un poco la metodología, es decir, cómo se ha creado un equipo y un grupo para que desde el ministerio se encarguen de elaborar cartografía, pero con una colaboración, coordinación, trabajo conjunto, en este caso con profesores de universidad, que somos mayoritariamente, y una colaboración creo que muy buena, muy ágil, extraordinaria por los dos lados, y que da lugar a un producto que creemos que es de mucha calidad. Y además, Precisamente, alguien perdón, más tiene la manita levantada y si no, precisamente yo iba a comentar eso. Me impresionó mucho. Bueno, mi formación de origen es como geógrafa y tiene una larga tradición la geografía española. Pero en ese sentido, pues me identifiqué mucho con este tema del análisis territorial, pero me impresionó la red que han formado, porque esta red de universidades, esta multidisciplina en la comprensión de los procesos territoriales que están ocurriendo y cómo procesar todo este sistema de información actualizado a las realidades del siglo XXI que va más allá, o sea, pero sí es impresionante la formación de esta red de universidades, que lo pienso, eso me motiva a ver qué está ocurriendo, por ejemplo, en países como México, ver qué ocurre en otros países de América Latina, porque aquí tenemos el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y el Consejo Nacional de Población que en efecto participan investigadores en el área sobre todo de demografía del Colegio de México o de la UNAM, pero una red así enriquece el conocimiento sobre lo que está ocurriendo, cómo ocurre y qué se puede hacer frente a esos procesos. Entonces, sí, es muy impresionante realmente. Felicidades, cómo se logró la metodología, los convenios. ¿Tiene ya cuánto tiempo funcionando? Es, es, Sí, o está muy situada en el siglo XXI. sí, mira, Patricia, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que aquí a quien tenemos que agradecer, evidentemente, a estos profesores que con anterioridad empezaron a trabajar conjuntamente con el IGN,
pero creo que es la confianza que el IGN depositó en nosotros. Es decir, el IGN pudo haber, no sé, apostado por otro método y no, apostó directamente por la universidad y en concreto la confianza pues la puso en la Asociación Española de Geografía. Pero yo en esto le doy mucho valor a la confianza que el IGN puso en nosotros como colectivo, ¿no? Sí. Sin decir nombres, ¿no? Decir, no, vamos a trabajar conjuntamente con la universidad, en este caso como Asociación Española de Geografía, pues tenemos una capacidad a lo mejor de aunar o de coordinar y buscar expertos, pues creo que más o menos correcta. Y de ahí se llegó a firmar luego los convenios con todas las universidades. Tenemos convenios específicos con cada universidad. Pero yo ahí creo que el IGN y la confianza que depositó en nosotros es clave, porque en el fondo son ellos como los responsables, son los encargados y podían haber optado por otro procedimiento. Por tanto, yo ahí pues estoy agradecido de que hayan confiado en nosotros y creo que bueno, que los resultados de la colaboración están siendo extraordinarios. Por eso es una manera de colaborar. El IGN es el Estado, un organismo del ministerio con una asociación científica y con las universidades. Y se ha logrado construir todo esto. Ha habido convenios antes, pero el último convenio es del 23, ¿verdad, María? Sí. El convenio actual, en el que se refuerza todo esto y demás, es del año 23. Es del año 23, o sea, es joven. Es joven, pero muy interesante, una iniciativa que ya tiene productos muy interesantes. ¿Cómo podemos acceder? Mencionaron un texto que acaba de publicar María. Sí. ¿Cómo podemos tener acceso? A ver, en la página, bueno, en la presentación hay un enlace al geoportal. Si no, comparto en ese enlace a ese geoportal, pueden acceder a la documentación, a toda la documentación del año 21, que la he puesto. A ver, si quieren, comparto la pantalla y os lo muestro. A ver, ahora lo estás compartiendo ahora. Estoy compartiendo ahora. Ahora sí. Y Desde esta entrada que hablaba Jesús, que es el geoportal, si buscan en Google Atlas Nacional 21 aparece. Este es el enlace al geoportal donde aparece la información de los 24 de las diferentes secciones. Estas tienen acceso a lo que serían las secciones antiguas y aquí aparecen los documentos, los nuevos capítulos que se están publicando. Es decir, el Atlas está en construcción, es decir, como bien ha dicho Jesús, no se puede actualizar los 24 temas de una vez porque sería inviable desde el punto de vista del IGN con los profesionales que tienen y de la propia coordinación y colaboración de los diferentes investigadores, y lo que está es, a partir de este geoportal, se puede acceder a toda esa información. Y en ese geoportal, además, lo que aparece es, en el geoportal, la documentación se puede acceder de dos formas. Por un lado, a lo que sería el folleto en el PDF, que es lo que está publicado, pero también la documentación a lo que sería un acceso más para apps o webs. Y también, como indicaba Jesús, a los diferentes indicadores que se han utilizado para la elaboración de estos mapas, que era lo que Jesús marcaba. Siento aquí, a partir... Un momentito. Y a partir de aquí, en el tema de los indicadores, lo que tienen es el acceso a los diferentes indicadores que se han utilizado para la elaboración de esos recursos cartográficos. Y aparece la información o el enlace a esos documentos. interesantísimo, María y Jesús. Me vino una pregunta, por favor, mientras se animan los demás, porque el tema realmente da para mucho, para abrir un diálogo con lo que se hace en el procesamiento en nuestras ciudades, de nuestras realidades. Pero, por ejemplo, pensé en la cartografía de los conflictos
de los conflictos urbanos, ahora que estamos en el tema, por ejemplo, del agua en las ciudades, con las sequías en el caso de México. O sea, tenemos un exceso de lluvia que ha generado inundaciones en localidades metropolitanas, pero al mismo tiempo tenemos una carencia, un problema de acceso al agua, que es solamente un tema. Pero todos los conflictos que surgen, si hiciéramos un mapa del conflicto en el tema de las violencias, de las geografías de las violencias, de las cartografías de las violencias, es interesantísimo para entender los procesos desde el territorio y, y las prácticas sociales. Bueno, en fin, es muy estimulante un trabajo así. ¿Qué opinan sobre estas cartografías políticas de los conflictos urbanos, políticos y sociales? Sí, mira, una cuestión aquí. Primero que el Atlas no se trata como de, es decir, el coordinador del tema X, pongamos pues el de asentamientos humanos, no tiene por qué iniciar investigaciones. Me explico, lo que tiene es que decir cartografía y donde pueda aparecer toda España. Entonces, no se trata de hacer una investigación sobre, no, tiene que recoger los datos oficiales que hay, utilizar el indicador que considere oportuno y eso se le traslada al IGN y le dice, con estos indicadores, tú representa esto. Y la representación habitual es a escala o bien de comunidad autónoma o bien de provincia y en algunos casos de municipio. Ahora bien, Claro. como me parece que María en alguna pantalla puso, a veces se hace como un pequeño estudio de caso. Pero si no hay información oficial sobre X conflictos urbanos en toda España y solo lo hay de una persona que escribió un artículo científico de Madrid, no, eso no se puede representar. Claro. Porque eso es otro objetivo. Es decir, si el coordinador del tema considera que tiene información estadística fiable para elaborar un mapa de violencia a escala municipal y lo oportuno, adelante. Nosotros son libres, cada coordinador es libre. Es decir, la labor de María o mía son un poco encauzar, coordinar, pero lógicamente ellos son los expertos. Pero claro, si no hay esa información, pues no puede representarlo. Hay un tema en concreto que se está elaborando ahora, a lo mejor María ya sabe algo, que es uno de seguridad. Y que entra todo esto. Es Interesante. Pero bueno, a veces hay un déficit estadístico muy importante. No hay información sobre... puede haber información de una investigación de una persona sobre una ciudad X, pero eso no vale. Porque es un atlas de país. Claro. Y otra cuestión importante que apuntaba Jesús es que el Atlas es el compendio de 24 temas, con lo cual en este tema era el tema de asentamientos, pero como bien dice Jesús, hay otro tema que es el de seguridad, hay otro tema de problemas ambientales, con lo cual hay cuestiones que son transversales y se pueden tratar en unos temas o en otros, pero por ejemplo, parte de las cuestiones que estaba señalando, cuestiones de violencia, etcétera, se recogerán más en el capítulo de seguridad que no tanto en el tema de asentamientos, porque si no, todos los capítulos tienen, como es un tratamiento de atlas de país, también se busca que los capítulos tengan una extensión, todos tienen que tener una extensión homogénea para evitar que haya tratamiento diferenciado en unos temas o en otros, con lo cual, cuando se planificó el atlas con esos 24 capítulos, hay temas que se analizan específicamente en el tema de seguridad o en el tema de problemas ambientales o en el tema de demografía, con lo cual hay cuestiones que son transversales, pero no pueden ser todas tratadas en uno, porque como bien indicaba Jesús, es un atlas de país, no de estudios de caso puntuales. Y para el tema de la vivienda y de la vivienda en renta está asociado, si bien entendí, también con el tema de las inversiones inmobiliarias Sí. en el territorio, que esa información es interesantísima para los procesos del siglo XXI, ¿no? Sí. Sí. Pero tienes que tener la información de las inversiones, o sea, esa transparentación. Que nos gustarían hacer
pero que no podemos porque no existe la Claro, información. claro. Y claro, tiene que aparecer España. Entonces es más complicado, porque a lo mejor puedes encontrar de una ciudad o de otra, pero nosotros la obligación es que sea el país. De todas maneras, hay muchas que luego se pueden cruzar, el tema de hipotecas, de precios. A mí, por mi temática de trabajo, me encantaría que se pusieran a hacer de los fondos buitre o fondos de inversión, pero no hay información, por tanto, Claro, no nos gustaría, pero como me sí, gustaría tantas cosas en esta vida. sí, tienes razón. Sí, en esa línea, si Francis- puedo hacer una pequeña Francisco, adelante. puntualización, yo creo que uno de los valores que tiene el Atlas, o este volumen que sale ahora, que acaba de salir del Atlas, que ahora empieza a aparecer información, afortunadamente, no del precio de la vivienda, pero sí del valor de la vivienda a efectos fiscales. Y esa información que hasta hace muy pocos años era no pública, ahora ya está disponible. También hay información de alquileres, es decir, que permite entender, si no de forma muy fina, porque luego la realidad de los alquileres no siempre es la que presentan los datos, permite conocer de forma aproximada cuál es la situación del parque inmobiliario, el valor del parque inmobiliario, el mercado de vivienda en alquiler, que, que ayuda a leer muy bien lo que está pasando en España, ¿no? Es decir, es uno de los valores, yo creo que es uno de Claro. los puntos más buenos del Atlas. ¿No? Y el precio del suelo por metro cuadrado, ¿verdad? El precio de la vivienda, mencionó María. ¿Tenemos esos datos para México, por ejemplo, Roberto o Armando Alonso, que también están en la línea urbanística o Cris? O sea, Nosotros, por ejemplo, en España ha habido, vamos a ver, en España hay un déficit de estadísticas muy importante, pero hay que reconocer, sobre todo a escala inframunicipal. Es decir, por debajo del municipio, a los que nos gusta estudiar los comportamientos y procesos intraurbanos, siempre hubo muchísimas dificultades porque no hay datos. Pero es cierto que en los últimos años ha habido un avance, ¿eh? A nivel de lo que llamamos aquí secciones censales, que es más pequeño que barrio, más por debajo del barrio, cada vez hay más datos. Ahora bien, de vivienda hay datos de precios, por ejemplo, de vivienda de alquiler, pero de precio de vivienda en venta no hay datos oficiales a escala inframunicipal, no existen. Se utilizan, bueno, otras estadísticas alternativas, pero no oficiales no hay. Por debajo del municipio, ¿eh? Por debajo del Tenemos municipio. una, De alquiler sí, pero de venta no. tenemos una estadística que es aproximada, como decía Jesús, que es la referencia de valor catastral, que es el precio que le asigna eh, el organismo que genera los impuestos sobre el suelo, que tiene una capacidad de control tremendamente elevada. Prácticamente todo está regulado, todo está registrado. Y el valor de referencia catastral, que es un orientativo de precio de mercado, ese está disponible y ayuda. O sea, no es el valor real, pero ayuda, ¿no? Entender el movimiento del mercado, sobre todo el valor del suelo. bueno, voy a leer 3 comentarios que están en el chat. El primero es de la colega y amiga Cristina Sánchez Mejorada y dice: felicidades, un excelente trabajo por los temas abordados que ayudan a entender las dinámicas socioterritoriales. El siguiente es de Armando Alonso, colega de la UAM, que dice: ¿existe algún convenio, acuerdo o normativa nacional para que la información generada por las diversas instancias sea proporcionada oportunamente a quienes trabajan en la confección del Atlas? Y el tercero es de Adrián Orozco, colega y amigo que vive actualmente en Barcelona, y dice: felicidades por el Atlas. Hay información en el Atlas para poder comparar y documentar el gran tema del acceso a la vivienda en España. Ayer se echó abajo una iniciativa ciudadana para regularización de rentas. Hoy se evidencia el acuerdo entre el Estado y los propietarios en un desahucio de Carabanchel, donde Desocupa es protagonista. ¿Cómo inciden las coyunturas políticas en el ámbito de la política de vivienda y de largo alcance, específicamente en la aplicación de la nueva ley de vivienda en España? Hay cada vez más inconformidad de colectivos ciudadanos contra la masificación turística y sus efectos en el acceso a la vivienda a lo largo de todo el territorio español. Bueno, ¿quieren hacer un comentario respecto
alguna de estas A ver, voy a hacer una yo con preguntas y respecto a la comentarios. última, porque Sí. Adrián Orozco hace unas preguntas que son interesantísimas, pero necesitaríamos varias horas, ¿eh? O sea, realmente es el tema de debate. Aparte, si vives en Barcelona, pues sabes perfectamente que el tema de debate en España, no solo el debate desde un punto de vista urbanístico, sino el debate político y mediático, es la vivienda, el acceso a la vivienda, es un tema básico, fundamental, eh, pero como bien sabes, es una cuestión competencial, es decir, las competencias son autonómicas. Por tanto, como la vivienda, igual que el urbanismo, la ordenación del territorio es una competencia autonómica, la capacidad del Ministerio de Vivienda es limitada, muy limitada. ¿Qué lleva? Por un lado, la legislación de vivienda por parte del Ministerio, pues con un gobierno en minoría es muy difícil sacarlo adelante, eso es lo primero. Y en segundo lugar, hay muchos aspectos de la misma que si las comunidades autónomas no quieren ejecutarlo, no lo ejecutan, porque las competencias son autonómicas. Está totalmente transferido. Y además, será el caso de que en España, para los que no vivan aquí o no lo sepan, el gobierno del Estado es un gobierno progresista y la mayor parte de las comunidades autónomas están en manos de un partido conservador. Por tanto, se acaba paralizándose y las competencias son autonómicas. Por tanto, es muy complicado sacar adelante. Ayer mismo había una proposición en el Congreso que era algo sobre limitación de vivienda turística y demás para intentar todo lo que es la vivienda y no fue para adelante. No fue para adelante, se paralizó. O cuando el gobierno del Estado, el ministerio, aprobó las famosas zonas tensionadas, donde por las tensiones que hay, pues no se pudiera subir el precio del alquiler de vivienda. Eso lo dijo el ministerio, pero luego las comunidades autónomas, salvo Cataluña, dijeron, nosotros no lo vamos a aplicar. Esto sí que es un conflicto. Patricia hablaba de conflictos y en España hay un conflicto permanente, no solo por una situación política complicada entre dos grandes bloques, sino porque además el gobierno del Estado está en manos de un partido político, de una coalición, y la mayor parte, no todas, pero la mayor parte de las comunidades autónomas están en manos de otra. Entonces se hacen oposición mutuamente. Y luego se Y añade, sí, no, dime, Paco. no, que a eso yo creo que a lo que decía Jesús se añade otro hecho que también es recoge una contradicción aparente interna que tiene el modelo español y está vinculado a que, claro, que hay un parque residencial vacío tremendamente importante vinculado al turismo residencial, porque España recibe 80 millones de turistas al año. Y las ciudades donde el problema residencial o del alquiler es más claro, más fuerte, son las mayores y más turísticas. Con lo cual es el debate más turismo, menos turismo, cómo gestionar el turismo, dónde alojar el turismo, y que es complicado, muy complicado el tema. Como decía Jesús, yo creo que requiere muchas horas y seguro que no hay consenso, ¿no? Patricia, tienes el micrófono apagado. Había otra pregunta, que era que si había algún convenio. Sí, María, Sí, si tú sí, quieres la de responderlo. Armando. Sí, a ver, en realidad el Atlas, nosotros colaboramos con el Instituto Geográfico Nacional, es decir, el Instituto Geográfico Nacional es un organismo público, con lo cual los diferentes investigadores que formamos parte del Atlas definimos o identificamos los indicadores que queremos que se representen y son los profesionales, los técnicos del IGN, los que proporcionan esa información o acceden a esa información y elaboran los mapas, los diferentes recursos. Pero como estaba diciendo, es información pública. En muchos casos esa información está disponible en las redes de los diferentes organismos. En algunos casos, si hay documentación, hay información a escala nacional y los investigadores piden algún dato específico, algún indicador específico, se hace una búsqueda o desde el IGN
se solicita esa información específica para elaborar. Con respecto al convenio, acuerdo, en realidad mucha de esa información es pública, es información estadística pública y como tal, pero no somos, no es que nos proporcionen a nosotros esa información para elaborar. Como ha dicho Jesús, la parte de los investigadores lo que hacen es seleccionar los indicadores y comentar, pero es desde el IGN los que elaboran esos mapas, esos recursos. Sí, nosotros, por ejemplo, los elaboraríamos desde los datos de INEGI y de CONAPO, que son nuestros referentes Pero del Instituto aquí Nacional de hay, Geografía y Estadística. Si aquí hay, si ellos no suben esos datos, no los hacen públicos, es muy difícil cartografiar, claro, ¿verdad? aquí en el caso español lo que hay mucha información es información pública, accesible. Lo que sucede que en algunos casos, si hay algún requerimiento de algún indicador específico, se puede hacer una petición al Instituto Nacional de Estadística para que para que acoten esa búsqueda. Pero en general es información pública y de escala nacional. Muy bien, muy bien. Hay un último comentario de Carmen Carmona que dice: el Atlas Nacional de España forma parte del Plan Estadístico Nacional, está considerado una operación estadística y somos, como ya se ha dicho, un organismo oficial, por lo que tenemos relación directa con los proveedores de datos. Nos proveen de datos todos los ministerios a los que consultamos. Y en algunas ocasiones nos ofrecen lo que llamamos datos a medida, datos que no se publican en sus propias webs, pero que tienen y nos adaptan para la representación. A ver, Carmen Carmona es una de las técnicos del IGN que colabora estrechamente en la realización de los capítulos que estamos presentando. No ha participado directamente, no ha sido la redactora del capítulo de asentamientos humanos, pero tiene una dilatada trayectoria en el IGN, con lo cual ha respondido perfectamente a la pregunta que hacía un compañero sobre esos datos. Es decir, lo que le estaba diciendo, esos datos a medida, si son requisitos específicos. Gracias, Carmen, por la ayuda. Gracias, Carmen. Gracias a los participantes. Si no hay una intervención o interrogante, entonces vamos a ir cerrando esta sesión agradeciéndoles a María, a Jesús, a Francisco, y le doy la palabra a Emilia para las palabras finales. Bueno, sin más, una vez más me uno a los agradecimientos de Patricia. Qué gusto tenerles una vez en charlas de café y esperamos encontrarnos el próximo mes en otra sesión. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta Muy luego. bien. Muchas gracias a todos y también a Patricia y a Emilia. Gracias. Adiós. Adiós.